respeto a quien ya llegó y quien ya está aquí, y que además es un grupo muy selecto de compañeras y compañeros. Veo a varios y a varias que ya nos hemos encontrado en otras ocasiones. Les agradezco mucho la atención. Adriana, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y bueno, esta es una conferencia de cierre de diplomado. No obstante, ustedes pueden también, hola Claudia, pueden ustedes interrumpirme cuando lo deseen. No hay ningún problema, o sea, la idea es una charla más bien, ¿no? A propósito de todo lo que vieron en el diplomado y que de alguna forma pueda servir como una especie de, alguien diría de conclusión, pero yo diría más bien de provocación, ¿no? O sea, hola Pablo, que se queden ustedes como con la idea de que no termina hoy algo, sino justo inicia un proceso a través del cual ustedes van a tratar de sumar todos estos conocimientos que recibieron de la Escuela Judicial Electoral para tratar de implementarlos o de compartirlos, de socializarlos de alguna forma, ¿no? Hola, Abraham. Entonces, bueno, Marco. Aquí la cuestión está, el título que le colocamos así como genéricamente es reconstrucción del sistema probatorio, ¿no? Yo el ejercicio que hago, como les digo, es justamente provocar como una serie de preguntas, de cuestionamientos a propósito de esta posible reconstrucción, porque pues partimos de la idea de que pues hay muchísimas cosas por hacer dentro de todo el sistema probatorio y que además son urgentes, ¿no? Y por ahí es donde vamos a explorar esta idea. ¿Por qué? Doy algunos argumentos a propósito de por qué es urgente y necesario reconstruir el sistema. Me parece que somos una sociedad que ha tenido una fuerte crisis en el tema probatorio. Y quizá eso nos ha llevado justo a este momento en el que estamos buscando soluciones, implementando pues una serie de cursos, de capacitaciones, de foros, de publicaciones. O sea, es evidente que hay un boom por el derecho probatorio, ¿no? Por la teoría de las pruebas. Hay una especie de furor que no nos es indiferente y que de alguna manera pues vamos viendo que surgen redes sociales, que hay ofertas académicas y educativas interesantes. Entonces eso hace presumir o pensar que efectivamente pues hay una necesidad o intuimos que hay una urgencia por cambiar ciertas cosas. A mí me parece que esto surge a raíz un poco de algunos elementos que podemos pues, ir analizando, como es el caso que seguramente todo el mundo tiene en la cabeza, del cambio de paradigma de un sistema inquisitorial a un sistema acusatorio, ¿no? En donde se da preferencia supuestamente a la investigación de tipo científico. Y entonces se le da mucha entrada a todo lo que tiene que ver con las pruebas. Lo vemos de ese modo, yo creo que eso genera un consenso absoluto e inmediato. O sea, todo el mundo dice, necesitamos transitar hacia nuevos modelos porque los modelos anteriores no nos sirvieron, ¿no? No nos funcionaron. Entonces, empezamos justo a buscar esas opciones en el panorama. Esto de lo penal se traslada a casi todos los demás derechos procesales, incluido el electoral,
porque de alguna forma lo penal es como lo más inmediato, ¿no? O sea, es donde más nos preocupa, es donde están las fibras más sensibles y por obvias razones, pues, es donde más rápidamente atendemos el asunto, pero eso, insisto, no obsta a que en otras áreas tengamos esta reflexión. Obviamente, casos paradigmáticos, me parece, como el de Ayotzinapa, también creo que son parte de esto. O sea, por un lado, la exigencia del entorno, del cuerpo de profesionistas que intuye, que atisba, que se tienen que cambiar las cosas, y por otro lado, una realidad social apabullante que nos muestra caso a caso que en México pues hay un terrible problema, ¿no? Con este asunto de las pruebas. Me refiero a Ayotzinapa en particular porque se volvió un caso paradigmático justo en este tenor de ideas, ¿no? O sea, sucede una cosa terrible porque en ningún país, en ningún estado es bueno que desaparezcan estudiantes y que aún por las razones que haya sido, pues no está bien que de alguna forma no exista en este país el debido proceso, ¿no? Y además porque desde el inicio de este asunto se sabe que están involucradas autoridades de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces se vuelve lo que se llama crimen de Estado, que es un crimen de lesa humanidad, un crimen que habla un poco de esto que llaman Estado fallido y que pone las alertas rojas por todos lados, ¿no? O sea, el sistema colapsa en ese asunto. ¿Y qué pasa? Que después de ello hay muchas versiones sobre lo que sucedió ahí, ¿no? O sea, es decir, ya que la regaste como Estado, bueno, pues trata de solucionarlo. Y en lugar de solucionarlo, la actitud es la de esconder la verdad. Y entonces, como en este asunto el sistema se ha sofisticado, ya ni siquiera tienes, como en antaño, que crear una sofisticada mentira, sino lo que tienes que hacer es simplemente generar muchas versiones de lo que sucedió ahí. Obviamente, lo primero que tienes que hacer, pues, es alterar las pruebas, esconderlas, fabricar otras, ¿no? O sea, toda una industria de la falsificación y de la alteración de pruebas, ¿no? Es decir, no solo no tenemos un sistema probatorio sano, sino que tenemos un sistema que tiene que probar no la verdad fáctica, sino cualquier cosa que te deslinde de responsabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que por la mediatez del asunto, o sea, por el interés que cobra a nivel internacional, pues viene una comisión de expertos a analizar qué es lo que sucedió y el informe es oro molido, ¿no? La comisión de expertos termina diciéndonos que al parecer, o sea, exactamente, hay un sistema que está muy bien armado, o sea, que hay unas prácticas en México perfectamente articuladas para no probar la verdad, sino justamente esconder la verdad. O sea, básicamente nos dicen, en México, bravo, señores, señoras, se ganaron el premio a los grandes alteradores de pruebas, ¿no? Entonces, en México se alteran las pruebas siempre. Como nos pasa luego con otros primeros lugares, desgraciadamente, ignominiosos que tenemos como sistema, como país, como sociedad, ¿no? Entonces, pues es terrible que te digan eso, ¿no? O sea, es decir, ustedes, al parecer, en todos los procesos, lo que hacen es alterar las pruebas. Como dicen, primer acto, ¿no? Pasa esto. En este primer acto creo que podríamos sumar el caso Florence Cassés, ¿no? Que también se volvió paradigmático en ese sentido, en ese negativo sentido. ¿Por qué? Pues porque lo que curiosamente una
proyecto del ministro Saldívar, quien ahora es presidente de la Suprema Corte, y lo que dice ahí esa sentencia del caso Florence Cassés es que, pues efectivamente hay un cochinero en la cadena de custodia y que, pues derivado de ello, no se puede proseguir con un sano proceso penal y por tanto, pues se tiene que desechar, ¿no? Muchos expertos consideran que lo que se debía hacer era reponer el procedimiento porque pruebas había. El problema es que, o sea, había sido tal la alteración al grado que se había montado, literalmente hecho un montaje con recursos audiovisuales para fabricar una verdad, ¿no? Entonces, lo que básicamente nos dice el caso Florence Cassés es que no hay una vocación por generar una versión de la verdad o buscar la verdad, sino más bien hay una vocación por fabricar procesos, fabricar verdades paralelas que acomoden a quien pues tiene los recursos o las posibilidades o el poder para hacerlo, ¿no? Pero dice otra cosa terrible, o sea, dice, o sea, básicamente un procedimiento así es inconstitucional. Básicamente todo el derecho procesal en México sería inconstitucional por las prácticas que se siguen, ¿no? Porque casi la sentencia dice, en cuanto hubiera una sola manipulación, deformación, irrupción maliciosa, ¿no? Habría que desechar, ¿no? De plano el procedimiento, pero eso es lo que pasa, o sea, esa es la realidad. O sea, básicamente se desecharían todos los procesos y procedimientos en México, ¿no? Justo porque no hay, como dije, esa vocación de inicio, ¿no? O sea, esa pretensión, ese objetivo. Y por eso fue escandalosa de alguna manera esa sentencia, ¿no? Porque como que decía, nos estamos dando un balazo en el pie, ¿no? Estamos traicionando ese pacto gremial en el que todos los operadores y las operadoras jurídicas decíamos, de esto no se va a hablar, ¿no? O sea, es así porque a todos nos conviene que sea así. Ese es el primer acto. Segundo acto. Es lo maravilloso de México mágico, ¿no? Segundo acto, en lugar de decir, bueno, hay que cambiar, hay que hacer algo, ya no debemos ser así, esto está de la fregada, porque esto nos está costando vidas, esto nos está costando nuestra forma de vida, nos está costando todo. Decimos, no, ahora hay que tomar cursos de derecho probatorio. Vénganos tu reino, Girona, dinos qué hacer, por favor, te suplicamos, Jordi Ferrer, explícanos lo de los estándares probatorios. Y entonces, justo viene este furor al que me referí, ¿no? O sea, en lugar de tomar conciencia de nuestro problema, decimos, lo que tenemos que seguir haciendo es mantener el pacto, pero ahora maximizar, voy a llamarlo así, los mecanismos cosméticos que nos permitan presentar esos procesos y procedimientos que no tienen el objetivo de perseguir la verdad de manera pues más como diría yo, más convincente, ¿no? Más convincente. ¿Qué es lo que va a pasar? No necesito una bola de cristal, se los puedo decir. Van a pasar 10 años, la gente va a tomar cursos sobre el derecho probatorio, va a aprender sobre estándares, va a aprender sobre la cadena de custodia, vamos a tener sentencias muy bonitas, muy bien argumentadas, pero lo demás va a seguir absolutamente, exactamente igual. ¿Sí? Porque no ha cambiado el enfoque. O sea, el enfoque no es busquemos la verdad. ¿Qué vamos a hacer para encontrar la verdad? ¿Cómo vamos a capacitar a la gente para que adquiera las habilidades y las competencias para hacer eso, ¿no? No, estamos todavía en la idea de
tenemos que crear o hacer formatos en los que presentemos la verdad a través de una serie de elementos que parezcan que es eso, ¿no? Que, insisto, estamos en el tenor del convencer, ¿no? Más que del indagar o buscar. Insisto, todo pasa hasta por la gramática, ¿no? Estándares, justo como pasó con la argumentación jurídica. O sea, por eso, porque me podrían preguntar, ¿y tú por qué estás tan seguro que eso va a pasar, no? Porque pasó con la argumentación jurídica, ¿no? O sea, creímos que la forma de materializar los derechos humanos era volviéndonos argumentólogos, ¿no? Y entonces pasaron, ya llevamos como 15, 20 años de argumentación, no más, quizá un poquito más, donde supuestamente la gente se capacitó, fue a cursos, así que vino, porque además todo eso era una marca, venía todo eso de Alicante y tal, bla, bla. Ya, 20 años argumentando los derechos humanos y lo único que conseguimos es eso, o sea, sentencias que están muy bonitas, que tienen estas 10 páginas iniciales de preámbulo diciendo que a partir de la reforma de 2011 todo cambió en México y ahora somos muy civilizados y vivan los derechos humanos, pero las cosas siguen igual. O sea, justo en esa idea de pasarlo esto a la realidad, no sé cómo explicarme, ¿no? O sea, es decir, volvimos al efecto cosmético, a la simulación, a la apariencia. Entonces, cuando se plantea una charla como la de esta mañana de reconstruir el sistema, me parece que esa reconstrucción no es de un edificio, no es de una estructura, ¿no? Es la reconstrucción de las personas que formamos parte de ese sistema. O sea, tiene que ser un cambio, sí, de paradigma, pero no en cuanto a los mecanismos, no en cuanto a los formatos, ¿no? Sino en cuanto a las prácticas, a los modos de hacer las cosas. Eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Eso es lo que tenemos que reconstruir. Y alguien podría decir, híjole, pero eso cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, eso requiere de mucho tiempo porque pues implicaría incluso reformar planes de estudio, formas de educar, ¿no? Incluso hay quien diría desde la más tierna edad, ¿no? Desde la educación elemental, ¿no? Cambiar nuestra manera de mirar el fenómeno social y dejar atrás muchos vicios que tenemos, pues en principio, con esta violencia endémica en la que vivimos, ¿no? Con esta contradicción que cargamos de manera antropológica, porque digo esta contradicción incluso hasta a la que se refería el propio Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde nos colocamos máscaras, ¿no? O sea, México, el país de la hospitalidad, ¿no? Tu casa es mi casa, pero México también el país más de los países más violentos del mundo, ¿no? Donde por cualquier cosa te matan. Entonces, asumir esas contradicciones y saber que a veces hemos tratado o hemos intentado solucionar grandes temas de nuestra cultura colocándonos una máscara, dice Octavio Paz, ¿no? Ese es nuestro laberinto, ese barroco mexicano en el que le apostamos más a la decoración que a la transformación real de las cosas. Y entonces yo creo que esa reconstrucción, ese cambio se puede dar si lo planteamos desde la ética, ¿no? O sea, desde ese llamado
Por eso yo decía yo al inicio, usé la palabra urgencia, desde ese llamado a cada una y cada uno de nosotros decir, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, yo cómo enfoco las cosas, yo cómo o sea, ¿qué pretendo con lo que aquí aprendí? ¿Qué es lo que voy a hacer con este conocimiento? ¿No? ¿Cómo lo voy a utilizar? Y creo que entonces, tomando conciencia de dónde estamos, de qué queremos y contagiándonos un poco de esta responsabilidad social, o sea, es decir, a esta generación y no a otra, le corresponde y le toca, pues, dar la campanada, ¿no? O sea, decir, basta, ¿no? Basta de simulaciones, vamos a hacer las cosas como se deben. Y ahí puede decir, bueno, ¿y cómo se deben, no? Me parece que nos queda claro que como se deben es no pisoteando a los demás, no cosificando a los demás, no instrumentalizando a los demás. Y básicamente esta reconstrucción se basa incluso en el paradigma que ya hemos adoptado, pero que, insisto, no hemos implementado. Hemos adoptado de manera formal, pero no hemos implementado de manera sustancial, ¿no? Y que está en el artículo 1 de la Constitución, así de simple, o sea, no hay que hacer más cambios, no hay que incluir más cosas en las leyes, simplemente hay que asumir ese reto que nosotros nos planteamos a nivel constitucional, tratar a las personas como personas, ¿no? Y eso supone tratarlas como quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿no? Que es la famosa regla de oro. Y de ese modo, entonces, ir pensando en cambios muy concretos al sistema probatorio, ¿no? Por ejemplo, no sé si les llama la atención, pero un tema fundamental del derecho probatorio es la verdad. Y llama la atención que en México no se hable mucho del derecho a la verdad, o sea, qué características tiene, cómo se puede, pues, socializar un derecho a la verdad, en qué aportan otras disciplinas a la explicación sobre la verdad, cómo se puede construir una verdad colectiva, ¿no? Cuáles son los elementos disruptivos de la verdad. Hay una larga construcción de este derecho a nivel interamericano, hay una larga discusión en la dogmática, sobre todo latinoamericana, pero México no se habla de verdad, o sea, pareciera que rehuimos al concepto, que nos cuesta trabajo, y claro, incluso de alguna forma es parte de una especie de principio rector de todo lo procesal, ¿no? Me refiero a la inmediatez o la inmediación, ¿no? que algunas teorías procesales exigen para la teoría del proceso del derecho procesal contemporáneo, ¿no? Sí, adelante, Jorge Rodrigo. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, es que el derecho a la verdad va también, leí en un libro hace un tiempo, que va muy vinculado con la finalidad que tenga el Estado respecto de de las cuestiones litigiosas, porque muchas veces al Estado, por el problema que tiene con los juicios, por el exceso de la carga de trabajo, lo que hace es que su finalidad del proceso sea la resolución de conflictos y no la verdad jurídica. Entonces, pues, yo creo que el Estado mexicano va encaminado más hacia la resolución de conflictos que llegar a la verdad jurídica. No es en la única materia que no veo esto es en la materia penal, que ahí sí hay un proceso de depuración de pruebas, por eso está la audiencia intermedia. Y pues también he estado investigando para hacer un trabajo de investigación respecto de eh, poner a nivel constitucional el derecho a la verdad, pero en materia penal, que yo creo que es en la materia en donde más se puede.
Gracias. Absolutamente de acuerdo contigo, Jorge. Sí, efectivamente, hay, vamos a decirlo así, hay un uso político de la verdad, ¿no? Que justamente cuando uno empieza a estudiar qué significa esto de la verdad colectiva, de la verdad como institución jurídica, de la verdad, de la institucionalización de la verdad, pues encuentras con esto, ¿no? Que efectivamente, pues es parte de la política, trabajar en una verdad que sea conveniente, ¿no? Es un poco incluso, lo podemos encontrar, digamos, en la descripción del príncipe de Maquiavelo, ¿no? Es decir, los primeros consejos que el príncipe debe recibir, como dice Maquiavelo, pues es administrar la verdad, ¿no? Generar una verdad que le permita mantener el poder. Y entonces, efectivamente, como dices tú, se basa justo en los estándares que el propio Estado va generando sobre esa verdad. Y entonces, cuando, por ejemplo, en nuestro país tenemos como mucha más preocupación por la estadística, o sea, es decir, por generar una verdad de que a ver, aquí es fácil, ¿no? ¿Por qué funciona la justicia en México? Y entonces el Estado responde o el Poder Judicial responde, funciona pues porque hemos atendido tal número de demandas, hemos dado solución a tantas, entonces va fabricando una verdad de acceso a la justicia, va fabricando una verdad de atención, ¿no? Que obviamente pues va diciendo, y para llegar a buen puerto en estas sentencias, tuvimos que considerar todas estas pruebas, hicimos estas investigaciones, pero en realidad, o sea, justo ese es el tema, esa es la discusión. ¿Cuál es la verdad? O sea, es decir, estás o no atendiendo a la gente. Como dices tú, quizá está la estadística por sobre la solución real de los problemas de justicia, ¿no? Y sumo ya, para darte la palabra otra vez, dos cosas. La verdad no va sola. La verdad va junto con otros dos derechos, a mi parecer, haciendo una lectura como decía yo, de la dogmática interamericana y de la jurisprudencia interamericana, el derecho a la memoria y el derecho a la paz. O sea, no es la verdad por la verdad, sino es la verdad para pacificar. Y es la verdad que una vez que hemos llegado a ella, tiene que preservarse a través del derecho a la memoria. Eso es lo que hemos trabajado y eso tiene que ver con una idea de justicia transicional también, tiene que ver con una idea de justicia restaurativa, tiene que ver con lo que también llaman justicia terapéutica, o sea, es decir, es un tipo de aproximación en el cambio de paradigma de qué es lo que quieres hacer con la justicia. Entonces, si por ejemplo en nuestro país administrar justicia significa aplicar la ley, cumplir con la estadística, entonces, claro, la verdad se supedita a eso y no a conseguir la paz, a generar un orden social más equitativo. No sé si me explico. Efectivamente, la verdad va supeditada a los fines y objetivos del Estado. Jorge, adelante. Bueno, respecto de algo que comentaba desde el principio de la clase respecto de que muchas veces se confeccionan pruebas y pues es una realidad. Me han tocado, yo creo que como unos 10 o 12 casos en materia electoral, en donde me doy cuenta de que me confeccionan pruebas, ¿no? Y tienes que ponerte muy listo para ver cómo desvirtuar eso. Y pues es un problema pues propio ético de los abogados y, pues que tenemos que combatir. O sea, ya nos toca a nosotros, las futuras generaciones, pues tratar de que se erradiquen estas prácticas. Y pues también muchas veces las instituciones son corrompidas. Un libro que me gusta mucho acerca de cómo se corrompen las instituciones se llama Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Mauricio Joly, que a pesar de que pues Montesquieu quiere aplicar sus
principios de división de poderes al Estado, Maquiavelo siempre haya la forma de corromperlos. Es muy interesante pues hacer ese análisis filosófico que a pesar de que tiene bastantes años el libro, pues yo creo que sigue aplicando la realidad porque se siguen corrompiendo las instituciones. Se tienen que buscar mecanismos para buscar erradicar malas prácticas. Gracias. Sí, exacto, exacto, Jorge. Por eso decía yo, ¿no? O sea, más que hablar de estándares, más que hablar de parámetros, más que hablar de qué test hacemos o de cómo hacemos este efecto cosmético, hay que hablar del cambio de prácticas. Exacto, o sea, cambio de prácticas. Y es que, fíjense, hay una cosa tan sencilla. Si hablamos de cadena de custodia, eso supone que hablamos justo la metáfora de cadena es una serie de eslabones, ¿no? Que se unen entre sí. Entonces, eso supone que hay un inicio de eso, ¿no? Entonces, no, hoy lo que estamos haciendo justo es lo contrario. O sea, estamos haciendo que una clase, vamos a decirlo así, una clase media que tiene la posibilidad de tomar cursos, operadores y operadoras jurídicas que se involucran en estos temas, adquiera estos parámetros, estos estándares, pero eso se da a la mitad de la cadena. O sea, son funcionarios, son servidores públicos, son operadores que están en un cierto nivel. ¿Y qué van a hacer? Pues ya sabemos, van a darles efecto cosmético en el nivel que les toca, ¿no? En la parte de la cadena en la que se integran. Cuando es evidente que el problema está en el inicio. O sea, el problema está en esos, pues sí, policías mal pagados, en todas esas fuerzas del orden público que supuestamente investigan, ¿no? Y para ello, pues, habría que ver un par de documentales o falsos documentales que están ahora en las plataformas, como es una película de policías, o Duda Razonable, por ejemplo, y donde te queda claro que ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es que se habla de cadena de custodia sin tener conciencia de lo que implica eso, o sea, de lo que implica la capacitación y formación y el cambio de prácticas y de cultura en todos los distintos niveles en los que opera esa cadena, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, vamos a hacer solo unos ajustes de tipo cosmético sin hacer ajustes de fondo sobre las prácticas. Abraham, ¿se te activó el micrófono o querías compartirnos algo? O sea, digo, bueno, no, perdón, se te alzó la mano, ¿no? Ajá. Bueno, hace rato sí estaba Adelante, pensando un poco de si no estaría mal enfocarnos en, digamos, la materia penal como en nuestro punto de partida para las pruebas. Hasta donde yo recuerdo, siempre ha tenido bastantes problemas, ya sea un sistema acusatorio, inquisitorial, y siempre van de un lado a otro. Entonces, como que hay algo que siento que está mal enfocándonos en esa área, y a lo mejor deberíamos mirar otras áreas para construir el sistema probatorio. Pero era todo. No, está perfecta la suspicacia, así como la planteas, Abraham, está perfecto, ¿no? Es decir, no tendríamos que tener una explicación de tipo autónomo para el procesal electoral y quizá el estar justo dándole seguimiento a este asunto, ¿no? A este asunto del derecho penal nos haga como distraernos de lo verdaderamente importante, ¿no? Tienes toda la razón. Creo que podría ser un distractor. Ahora, aunque ciertamente, como decía yo, el penal es donde primero se llega, donde primero nos preocupa y después eso se deriva a otros procesales, me parece que también
el procesal electoral de alguna forma mira mucho el penal porque en algún momento también hay una conexión, ¿no?, intradisciplinaria con todo esto, o sea, es decir, donde más veces se vulnera esto es dentro de los delitos electorales, ¿no? Entonces ahí está como conexión intradisciplinaria y de alguna forma la manera de actuar de esas malas prácticas electorales, ¿no? En México había hasta categorías, ¿no? Le llamaban la urna embarazada, el ratón loco, ¿no? La operación tamal, ¿no? Habría que hacer un libro de eso, ¿no? O sea, de todas estas prácticas electorales que están en la rayita entre lo delictivo, ¿no?, y la, digamos, la manipulación del sistema. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, es decir, voy a darle un nombre a esto, ¿no? Hay una actitud fraudulenta dentro de la práctica electoral mexicana. O sea, parece que la mayoría de las personas que operan dentro del sistema electoral, consciente o inconscientemente, lo operan pensando en esta como posible fraude a la ley, ¿no? Hacer creer, engañar. Justamente entonces esta idea pues, que estamos tratando de construir, justo como la decía Jorge, en torno a la verdad, una verdad que pacifica, porque nos deja tranquilos. O sea, yo veo que se están comportando de acuerdo con lo que debe ser, entonces me quedo tranquilo. Pero si veo que todo el mundo está viendo cómo saca tajada, cómo le da vuelta a la ley, cómo la estira, ¿no? O sea, de manera sustancial, quizás no de manera formal, pero el sistema electoral opera delictuosamente, no sé cómo, fraudulentamente, pues, porque el fraude igual es un delito, ¿no? Yo decía que se estaba generando este paradigma de el principio de inmediatez o de inmediación, ¿no? Me parece que para lo electoral opera, o debiera operar de manera mucho más vehemente, ¿no? Es decir, este principio básicamente dice, no importa en qué punto del proceso te toca a ti intervenir, tú tienes que tener el compromiso y la obligación de conocer la verdad, de acercarte lo más posible a los hechos. Porque por mucho tiempo se dijo, es que ya está en el expediente, es que es lo que a mí me llegó, quién sabe cómo. Bueno, ese principio te obliga a hacer un esfuerzo. Y como dicen, a lo imposible nadie está obligado, pero hasta donde se pueda. Y me parece que entre más se va subiendo, parece que digamos, más nos vamos alejando, ¿no? O sea, nosotros colocados, digamos, dentro de la justicia federal electoral, pues decimos, pues está lejísimos, no hizo su chamba el tribunal local, no hizo su chamba la autoridad administrativa, entonces es muy fácil como echar la culpa, ¿no? Pero yo creo que entre más subamos, la responsabilidad es mayor y las estrategias tendrían que ser mucho mejores, no sé si me explico. O sea, el tribunal electoral, en lugar de decir, no hicieron su chamba, debe decir, ¿qué hacemos para que hagan su chamba? O sea, ¿cómo somos parte de la solución, no? O sea, y insisto, o sea, la solución no puede ser, bueno, pues ya nos toca salvarlo de lo perdido, lo hallado. No. O sea, ¿qué podemos hacer? Y yo pongo ejemplos, por ejemplo, perdón por el pleonasmo, pero pongo como ejemplo la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿no? No era obligación del tribunal crear una defensoría pública, pero, o sea, estuvo bien porque de alguna forma cumplimos con ese principio de inmediatez en un sector en donde se urgía, pudiéramos tener una incidencia que era dentro de los pueblos originarios, no sé si me explico, ¿no? Y entonces se genera esa instancia y podemos tener un poco más de inmediatez y de inmediación, incluso incidencia en la suplencia de la queja y un poco más de incidencia en la propia cadena de custodia y en una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, son esas estrategias que tenemos que generar para mirar
el proceso electoral como un trabajo colaborativo, porque me parece, pero eso es opinión personal y una sensación de que hay como una especie de desarticulación. Y entonces, bueno, desarticulación al grado que me acuerdo que cuando los cursos eran presenciales, yo iba a ir a dar un tema a un cierto estado, el mismo tema, y la idea era que se unieran el OPLE y el tribunal para que pues, se pudiera aprovechar el tiempo y dar esa charla a las personas que estuvieran ahí, o ese curso, esa capacitación, lo que fuera. Y había estados en los que no se podía hacer eso porque la gente del OPLE jamás iría al tribunal y la gente del tribunal jamás iría al OPLE. O sea, entonces tocaba dar la misma conferencia 2 veces, una en la mañana y otra en la tarde. Entonces uno dice, ¿cómo puede operar un sistema así? Cuando, o sea, se caen gordos o se odian o no se pueden ver, ¿no? En serio, o sea, entonces dije, piénsenlo, o sea, en tema de derecho probatorio, o sea, no hay trabajo colaborativo, ¿no? O sea, está esperando que el otro haga mal su trabajo, que la riegue, que se equivoque. No hay ayuda, ¿no? No sé cómo. Entonces, por eso insisto, termina siendo solamente una especie de buenas intenciones cuando se habla de derecho probatorio, y volvemos, lo que necesitamos es cambio de prácticas, cambio de chip, ¿no? Tomar conciencia sobre esto y decir, uno, el sistema electoral y todo lo que tiene que ver con pruebas en lo electoral, pues tiene que hacerse con la mayor veracidad posible, con el mayor deseo de colaboración, ¿no? Tratando de cumplir con la verdad y la memoria, tratando de cumplir con el principio de inmediatez, ¿no? No sé, ¿cómo ves, Abraham? O sea, es por eso que hago esos símiles, porque al final me parece la cultura jurídica procesal de este país más o menos se mueve del mismo modo, ¿no? Y si uno tiene, eso es también, digo cultura, porque si llega el abogado electoralista con el partido político, con el candidato o con el ciudadana que va a ayudar y le dice, no se preocupe, podemos falsificar, podemos alterar, podemos aleccionar al testigo, pues entonces, ¿de qué sirve todo el curso de derecho probatorio? No sé si me explico, ¿no? Ya hay toda una complicidad en esto, ¿no? O sea, no me diga, hay una frase, dice, no me digas que no, dime cómo, ¿no? Y el cómo necesariamente es fraudulento, ¿no? Porque si no se puede, no se puede, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, cuando me refiero a eso, a prácticas, me refiero al cambio de cultura, más que de requisitos, de fórmulas, de formatos, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? A ir pensando estrategias que nos permiten generar un sano sistema de derecho probatorio electoral, justamente echando mano de las personas. Y por eso ustedes son el auditorio ideal para que yo diga esto, ¿no? Porque entonces ahora les pasamos la estafeta. Queremos que ustedes, con lo que ya aprendieron, vayan y lo implementen del mejor modo posible. Y cuando digo implementar, pues incluso a veces en el punto es de socializarlo, o sea, no es que necesariamente pues va a tocar hacer algún cambio de política pública, o a lo mejor sí están en algún lugar, o redactar una sentencia de un modo específico, ¿no? O darle acceso en un proceso electoral a las pruebas de un modo, pero en principio socializándolo, ¿no? En principio, siéntanse ustedes, yo diría, voceros, representantes de la Escuela Judicial Electoral, para decir, necesitamos de este cambio, ¿no? Necesitamos de este cambio para dejar atrás un sistema electoral que constantemente, o que tiene como constante
el fraude, ¿no? El engaño, para pasar a un sistema electoral que tiene como presupuesto la verdad. Así, ¿no? Que tiene como primer objetivo lograr prácticas que se hagan con honestidad, que se hagan con ética, que se hagan en aras de construir un espacio mucho más democrático, porque quizás sí te saliste con la tuya, pero el día que te toque estar del otro lado, te la van a aplicar. Entonces, ese no es un sistema sustentable. Es un sistema egoísta en el que la gente se sale con la suya en ciertos momentos, y entonces no tenemos a las mejores personas en los puestos y cargos que se debieran, sino tenemos a las personas que lograron engañarnos mejor, ¿no? Y creo que eso a todas y a todos no nos gusta que prevalezca como sistema. No sé si me explico. Bueno, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, abucheos, algo que pase a la gerencia, ¿no? ¿Todo bien? Sí, espero que les haya gustado mucho nuestro diplomado. Gracias, Jorge. Espero que se inscriban a muchas otras cosas. Espero que nos veamos en algún otro espacio. De todos modos, estamos disponibles a través del correo, las redes sociales. Ahí les ofrecemos pues podcasts, nuestras entradas en Axis, y obviamente ustedes también están invitados a colaborar en esos distintos medios. Me dio mucho gusto haber tenido el honor de cerrar este diplomado y les deseo mucho éxito en su vida profesional, pero sobre todo en la personal. Gracias. Gracias, Evelyn. Gracias, doctor. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor José.